Hola, buenos días a todos. Continuamos con el curso de prevención de riesgos laborales y hoy vamos a ver el apartado de sistemas elementales de control de riesgos, protección colectiva y protección individual. Es decir, vamos a ver las medidas preventivas para evitar posibles daños derivados del trabajo, accidentes, enfermedades u otras patologías. Sistemas elementales de control de riesgos, protección colectiva y protección individual. Un principio básico de la acción preventiva es combatir los riesgos en su origen, lo cual no siempre se consigue y debemos adoptar otras medidas. La protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo pasa a ser el objetivo principal y ello va a exigir ir más allá del cumplimiento de deberes y obligaciones empresariales y más aún de la simple corrección de situaciones de riesgo ya manifestadas. Antes de describir los tipos de protección, debemos hacer hincapié que, tal como se menciona en la Ley de Prevención, irá encaminada a adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. ¿Qué significa todo esto? Pues esto significa que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice que primero hay que adoptar medidas organizativas, medidas para eliminar los peligros, para eliminar los riesgos, como pueden ser pues otros métodos de trabajo donde los riesgos sean menores o estén más controlados, realizar trabajos cortando suministro eléctrico, medidas organizativas, etcétera, etcétera, etcétera. Si no se puede controlar el riesgo adoptando estas medidas, pues se tiene que buscar medidas de protección que pueden ser medidas de protección colectiva. La protección colectiva es aquella que protege a varios trabajadores. Y por último, la protección individual. La protección individual es aquella que protege únicamente al trabajador que la utiliza. Entonces, la ley dice que tiene prioridad las medidas colectivas, antes de ellas las medidas organizativas, después las medidas colectivas, y si con esto no es suficiente y sigue existiendo riesgos o los riesgos no son suficientemente controlados, pues como última medida preventiva son las medidas individuales, aquellas que van a ser empleadas por los trabajadores. La protección colectiva es una técnica que nos protege frente a aquellos riesgos que no se han podido evitar o reducir. También podemos definirla como aquella que protege simultáneamente a más de una persona o un colectivo frente a un riesgo en una determinada área de trabajo o en el caso de construcción de una zona de la obra. Entre los distintos ejemplos de protección colectiva podemos encontrarnos. Existen diversos tipos de protección colectiva, como pueden ser las barandillas, que serán de materiales rígidos, resistentes y tendrán una altura mínima de 90 centímetros. Los resguardos, que son los componentes de una máquina utilizados como barrera material para garantizar la protección, como pueden ser tapas, cubiertas, pantallas, vallas, carcasas, barreras. El interruptor diferencial en un cuadro eléctrico es un dispositivo de seguridad que desconecta automáticamente la instalación cuando se produce una derivación de una intensidad superior a la que hemos establecido previamente, generalmente 30 miliamperios. Ventilación general es una medida de protección colectiva que se aplica sobre el medio de propagación de los contaminantes químicos. Se considera únicamente adecuada en aquellos locales en los que se pretende básicamente eliminar el aire viciado, oficinas, talleres de confección. Una ventilación general consiste en coger aire del exterior y mediante unos ventiladores, unos tubos, pues meter aire limpio desde el exterior hacia el interior. Una medida también muy utilizada, pues por ejemplo, en excavaciones de túneles, oficinas, talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Ventilación localizada es el otro tipo de ventilación. Ventilación localizada o extracción localizada. Tiene como objetivo captar el contaminante químico en el punto donde se ha generado, evitando que se difunda al ambiente del conjunto del local. Es decir, la ventilación localizada o la extracción localizada es un sistema que aspira el contaminante donde se genera en el foco y se extrae hacia el exterior. Pues puede ser, por ejemplo, en una carpintería de madera
Las máquinas de madera tienen sistemas de aspiración que aspiran el polvo en la propia máquina y mediante unos conductos los llevan a unos sacos, silos, para que quede retenido. El cerramiento para las máquinas ruidosas es una medida de protección colectiva compleja y en la medida de lo posible se ha de diseñar de manera que no incluya en su interior al trabajador. Es decir, el encerramiento de máquinas ruidosas, pues por ejemplo, en un barco la sala de máquinas los motores están encerrados con una sala de máquinas y esa sala de máquinas está insonorizada, está cerrada, de tal forma que el ruido que puedan emitir los motores pues no salga al exterior, pues afectando a la salud de los trabajadores. Vamos a ver los sistemas de protección más colectivas más utilizadas en las obras de construcción. Una de las protecciones más utilizadas en las obras de construcción son las redes de seguridad. Las redes de seguridad es una de las protecciones más utilizadas en las obras de edificación para la protección perimetral y de huecos durante la fase de ejecución de estructuras. Existen diferentes tipos de redes de seguridad. Existe el sistema V, sistema S, sistema T, sistema U, que vemos a continuación. El sistema V, que se conoce también como la red tipo horca, el sistema T, que es el sistema sobre bandeja o consola, el sistema S, que es la red horizontal, y el sistema U, que es la red vertical. El sistema V es la red de seguridad con cuerda perimetral sujeta a un soporte tipo horca. Este sistema está diseñado para su utilización en vertical, es decir, sirve para evitar caídas verticales. El sistema S es una red de seguridad con cuerda perimetral y este sistema está diseñado para su utilización en horizontal. El sistema T es una red de seguridad sujeta a bandejas o consolas para su utilización en horizontal. Y el sistema U es una red de seguridad sujeta a una estructura soporte para su utilización en vertical. Hay que tener claro que los sistemas de redes de seguridad, las redes no tienen marcado CE, no tienen homologación CE. Los sistemas de redes de seguridad no cuentan con marcado CE al no estar considerados como máquinas. ¿Eso qué significa? Significa que yo puedo utilizar una red pues de un barco de pesca. No. Oye, pero es que aguanta porque es de ir a pescar el atún al mar del norte. No, porque aunque no tengan obligación de cumplir el marcado CE, tienen que cumplir unas normativas específicas, que son unos certificados, unas normas UNEEN, que son unos certificados para la propia red y para los elementos de esa red. Es decir, las redes, las empresas fabricantes de redes tienen que pasar unas pruebas, realizar unos ensayos sobre las redes para verificar que efectivamente cumplen con las características que se le exigen en la normativa. Entonces, aunque no tengan marcado CE, sí tienen que cumplir un certificado específico para redes de seguridad. Sin embargo, los sistemas de red de seguridad deberán contar con el certificado de conformidad correspondiente basado en las normas UNEEN 1263-1, UNEEN 1263-2. Estas certificaciones es por el conjunto completo, tanto los elementos metálicos, redes, anclajes, etc. Vimos los 4 tipos de redes que existen. Pero ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir las redes de seguridad? Inspecciones que deben realizarse durante su montaje. Primero, que no tengan roturas. Hay que comprobar las mallas de red, la cuerda perimetral, las cuerdas, la unión de la cuerda perimetral con los anclajes, las uniones cosido entre las redes, el estado de los cables, tensores, mosquetones. Hay que comprobar también diversos aspectos físicos como la limpieza del interior de la red, elementos cortantes, punzantes y abrasivos como hormigón, grasa, chapas. Es decir, la red tiene que estar totalmente limpia. Cuando existe una rotura en un paño, se procederá a su sustitución por otro nuevo o bien se dispondrá de otro paño cosido al interior.
Esta inspección debe realizarse por personal adiestrado y convenientemente formado. Es decir, si se nos rompe un cacho de red, pues puede ser sustituido por otro o podemos coser otro por encima de este paño. Indicaciones de la etiqueta, es decir, las redes de seguridad, aunque no tengan marcado CE, sí tienen que tener un certificado basado en las normas que comentamos anteriormente y por lo tanto tienen que tener una etiqueta identificativa donde aparezca el nombre o marca del fabricante o importador, la designación de la red, el número de identificación, año y mes de fabricación de la red, capacidad mínima de ensayo, capacidad mínima de absorción de energía de la malla de ensayo, código del artículo del fabricante, firma del organismo competente independiente. Es decir, dijimos que las redes tienen que estar homologadas. También aparece el año y mes de fabricación para saber de qué tirada es esa red. Todos los elementos de seguridad tienen una fecha de caducidad, tienen un periodo, una fecha de utilización. Entonces, esa fecha ese periodo de caducidad, esa fecha de utilización es a partir de la fabricación del mismo. Es decir, el fabricante, una vez que fabrica las redes y las redes salen de su fábrica, ya le perdió la vista a esas redes. Entonces no sabe en qué condiciones de almacenaje están, si se han utilizado o no se han utilizado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que tenga que ver con caducidad es a partir de la fecha de fabricación. Pasos a seguir para su revisión. Observar que la cuerda perimetral no presente cortes ni desfibrados. Comprobar que las mallas no presenten roturas. Si su estado es correcto, se procederá a su almacenamiento totalmente secas, limpias de restos de materiales y perfectamente dobladas. Es decir, nadie nos impide que nosotros podamos utilizar una misma red para distintos trabajos, siempre y cuando esas redes estén en buen estado de conservación. Entonces, una medida preventiva, una medida obligatoria es guardar las redes en buen estado sin que tengan ningún tipo de material que pueda deteriorarlas, como grasas, como cemento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hay que retirárselo antes de su almacenaje. Además deben de conservarse en ambientes secos y en ambientes oscuros, alejados de las radiaciones del sol. Recomendaciones de uso. Leer el manual de instrucciones, es decir, tiene como un manual de instrucciones en el que en el manual de instrucciones vienen las normas de montaje, de uso, de desmontaje, las capacidades, etcétera. Todo el material que caiga en la red deberá ser retirado inmediatamente de la misma. Es decir, las redes son elementos para evitar caída de personas y de materiales. Cualquier material que caiga sobre la red, si posteriormente recibe la caída de un trabajador, pues puede sufrir un accidente por golpe con los objetos que haya en la red. Por lo tanto, deben ser retirados inmediatamente. En caso de caída de una persona u objeto pesado sobre la red, solo podrán utilizarse de nuevo tras haber sido revisada por una persona competente. ¿Qué significa? Significa que las redes vienen certificadas para soportar unas determinadas cargas. Si cae algún objeto pesado o una persona, pues esas redes hay que revisarlas porque pudo haber afectado a la configuración de la red, bien al sistema de anclajes, bien a la propia malla de la red, etcétera. No dejar huecos sin proteger. Usar los equipos de protección individual y medios auxiliares necesarios, sobre todo para el montaje. Es decir, nosotros cuando vayamos a montar las redes, esa zona que vamos a proteger con la red, bien sea un hueco vertical, un hueco horizontal, mientras no colocamos la red no hay protección, entonces requiere el uso de protección individual, arnés anticaídas, anclado a un punto de anclaje o línea de vida para la instalación de la red. Hay que asegurarse de que los soportes de las redes no están oxidados y hay que realizar una previsión de anclajes, es decir, tener todos los elementos necesarios para el montaje de las redes sin tener que improvisar anclajes en obra.
Aquí tenemos una distribución correcta de las redes en una obra de edificación. Tenemos los sistemas tipo V, la red tipo Orca, sobre todo para la fase de estructuras. Tenemos también aquí abajo el sistema tipo T sobre bandeja o consola, pues para la fase de cerramientos, fachadas. Tenemos también las redes en los huecos para trabajos verticales, y también las redes tipo U en el andamio. Vamos a ver cada una de ellas por separado. Primero, la red con pescante tipo Orca o sistema V. La Orca o pescante es el elemento de soporte de la red en forma de L invertida. Es decir, si nos damos cuenta, es una L dada la vuelta. Este es el soporte metálico de la red. De una longitud aproximada de 8 metros. Es decir, el soporte, la parte vertical, tiene aproximadamente 8 metros de longitud y un brazo de 1,5 metros, 2 metros. Puede estar formada por 1, 2 o 3 tramos, es decir, pueden ser 3 elementos unidos entre sí. Las dimensiones mínimas contempladas sirven para proteger 6 metros como máximo, es decir, 2 forjados tradicionales. Hay que decir que estas redes, las redes tipo Orca, es un sistema de red que sirve para evitar la caída de personas y de materiales. Es decir, si nosotros tenemos instalada una red tipo Orca en la obra, pues sirve tanto para la caída de objetos, es decir, pues si me cae una tabla de encofrado, y también sirve para la caída de personas, pero está limitado como máximo a 6 metros de altura, es decir, protege siempre y cuando la caída sea inferior a 6 metros, es decir, 2 forjados. Es conveniente que las orcas estén dispuestas con una inclinación moderada respecto a la horizontal, de entre 80 y 85 grados, es decir, que las redes no pueden estar, el soporte no puede estar totalmente recto, vertical a 90 grados, sino que tiene que estar un poquito inclinado hacia afuera. Aquí tenemos la previsión de los anclajes. Tenemos que tener en cuenta los anclajes para el soporte metálico. Esto va metido en el zuncho, va metido en el forjado. Y tenemos aquí las cuerdas de atado, las cuerdas perimetrales de la red de seguridad, los ganchos de sujeción de la red. Es decir, la red tiene que ir atada a lo largo de toda la placa. También tenemos que tener una previsión de anclajes para el atado de la red, es decir, este anclaje es para el soporte metálico, pero también tenemos que disponer los anclajes para el atado de la red, es decir, la red no puede quedar suelta porque no cumpliría la función de protección. Las distancias entre omegas nunca deberá ser mayor de 5 metros, los ganchos de sujeción se colocarán a 20 centímetros de las omegas y a 50 centímetros entre sí. La distancia al borde del forjado será como mínimo de 10 centímetros. Independientemente de estos valores que tenemos aquí, nosotros tenemos que respetar las indicaciones establecidas en el manual del fabricante. Dijimos que estas redes sirven para evitar caída de personas y de materiales, pero está limitada a una altura máxima de 6 metros. Protege como máximo 6 metros, es decir, protege este forjado más el forjado que vayamos a hacer a continuación, el segundo. Si quisiéramos hacer un tercer forjado, ya no nos protege porque estamos por encima de los 6 metros. Tenemos dos posibilidades: o montamos una red arriba, o subimos esta red. Es decir, que este tipo de sistema puede ir subiendo a medida que va subiendo el edificio. Otro tipo de red son la red sujeta a bandeja o consola, el sistema T. Es un sistema compuesto por un conjunto de redes horizontales solapadas entre sí y apoyadas sobre unos largueros. Es decir, esto que vemos aquí en discontinuo es la red, y la red va atada a un soporte metálico o un tubo que digamos que se mete dentro del ordenador, y ese tubo va anclado a un soporte metálico tipo mordaza que se ancla a su vez al forjado del edificio. Es decir, esos tubos se acoplan a unos soportes metálicos, que son estos, de unos 5 metros de longitud, tipo mordaza, que a su vez se anclan en la estructura del edificio. Es decir, estos soportes se anclan a la estructura del edificio.
debe montarse lo más cerca posible del nivel de la superficie de trabajo, es decir, que la red no puede estar separada del forjado, si no, pues podrían caer objetos entre la red y el forjado. En cualquier caso, los brazos con la red deben mantener un desnivel del 10% respecto a la prolongación del forjado. Es decir, la red no puede estar totalmente horizontal, sino tiene que estar un poquito levantada, aproximadamente un desnivel del 10%. Es importante también decir que este tipo de red es una red que únicamente sirve para evitar la caída de objetos. Es decir, no es una red homologada para la caída de personas. Este tipo de red no evita la caída de personas, por lo que debe ir complementada con barandillas de protección. Es decir, cuando instalemos estas redes, pues hay que instalar todo en el perímetro del forjado, hay que instalar barandillas para evitar la caída de personas. Las distancias entre los soportes de los módulos no será superior a los 2,5 metros, en caso de redes de 4,5 metros, y no será superior a 4 metros en el caso de redes de 6 metros. Se recomienda un solape entre redes, es decir, la red no puede estar pegada una a la otra porque si no podría abrir por la mitad, sino que tiene que solapar una encima de la otra, o bien cosidas, para evitar la caída de objetos entre las mismas. La separación entre un módulo independiente y el siguiente será como máximo de 50 centímetros. En cualquier caso, se deberán respetar las indicaciones establecidas por el fabricante en el manual de montaje, en el manual de instrucciones de las redes. Aquí tenemos otro tipo de red, que es la red horizontal, el sistema S. Está constituido por la propia red como elemento principal del sistema y por los siguientes elementos auxiliares: cuerdas de atado, cuerda perimetral, cuerda de unión, cable metálico, mosquetones. Vale, es decir, en este caso el sistema principal de la red es la propia red. Aquí ya no dependemos de estructuras metálicas para el montaje de las mismas. Este tipo de red no sustituye las protecciones de borde perimetral. ¿Qué significa? Significa que estas redes están diseñadas, estas redes sirven para evitar caída de personas y caída de materiales. Pero claro, siempre y cuando esa caída sea por el interior de la red. Es decir, si nosotros estamos en la cubierta y estamos trabajando en la cubierta, si hay un hueco en la cubierta o en el forjado, esta red sí evitaría la caída, pero evidentemente si caemos por el perímetro, estas redes no protegen. Con lo cual, en este sistema de redes también hay que instalar unas barandillas perimetrales para evitar caídas por el perímetro. Unas barandillas, o si no se pueden montar unas barandillas, como mínimo una línea de vida y arnés de seguridad. Nota, las redes de seguridad menores de 35 metros cuadrados, es decir, son redes pequeñas, con un lado menor de 5 metros no se consideran como red sistema tipo S. Dimensión del paño como mínimo 35 metros cuadrados. La cuerda perimetral debe ser pasada malla a malla en todo el perímetro de la red, la cuerda perimetral. Las cuerdas de atado tienen como finalidad sustentar la red en la zona de la obra donde se necesita. Cuerdas de unión, que tiene como función unir los paños entre las redes de seguridad entre sí, y los cables metálicos con dispositivo de enganche y tensado, es decir, cables metálicos para el tensado de las cuerdas de las redes para que estén lo más tensas posibles. Por último, las redes verticales, el sistema tipo U, que aquí hay que diferenciar las redes que vamos a instalar en el andamio. En ese caso también son redes verticales, pero en este caso estamos hablando de redes que únicamente serán montadas para evitar la caída de materiales. Es decir, son unas redes que sirven para evitar caída de materiales a distinto nivel, caída de objetos, pero no protegen la caída de trabajadores, con lo cual el andamio, tal y como vimos en el apartado de andamios, deberá disponer barandilla superior, barandilla intermedia y rodapié. En cambio, hay otro tipo de red vertical que va instalada sobre unos soportes metálicos
que es la que vemos a continuación, es un sistema constituido por una red clasificada como tipo U, con un mástil de soporte anclado a un punto de anclaje embutido en el forjado, es decir, un soporte metálico que va anclado o embutido al forjado del edificio. Misil de red, que es la estructura metálica que soporta la red de seguridad a 90 grados, es decir, verticalmente. Consta de dos tramos de longitud de 3 metros y las dimensiones más adecuadas son la altura comprendida entre 5 y 6 metros. Es decir, este sistema que estamos hablando ahora mismo, que es la de las redes verticales ancladas a un soporte metálico embutido en el forjado, es un sistema que sirve para evitar la caída de objetos y caída de personas. Hay que tener en cuenta también, hay que dejar una previsión para el atado de las redes, es decir, entre soporte metálico y soporte metálico, las redes deben ir ancladas todo a lo largo del perímetro para evitar caídas entre la placa y la red. Otras medidas de protección colectivas, aparte de las redes, también muy utilizadas en obras, son las barandillas de protección. Las barandillas de protección es uno de los sistemas de protección colectiva más utilizado en las obras, tanto para la protección de bordes de forjado, ya sean perimetrales o interiores. Este sistema es un conjunto formado por elementos verticales, es decir, el poste, y los elementos horizontales de protección, es decir, la barandilla superior, la barandilla intermedia y el rodapié. La altura mínima permitida para este sistema de protección es de 90 centímetros, es decir, la barandilla superior de este sistema de barandillas tiene que estar a una altura mínima de 90 centímetros, es decir, puede estar más alta pero nunca más baja. Sus elementos serán rígidos y con la resistencia adecuada. Tiene como objetivo evitar la posible caída de personas, herramientas o cualquier otro objeto a niveles inferiores. Las barandillas de protección es un sistema que sirve para evitar caída de personas y caída de objetos. Generalmente, actualmente existen dos tipos de barandillas, o las dos que más se utilizan, que son el tipo sargento y tipo empotramiento. Sargento. Los postes están sujetos al canto de los bordes del forjado, es decir, es un sistema compuesto por unos postes tipo mordaza que se anclan al borde del forjado. Es decir, esto se mete al borde del forjado y mediante una manivela pues lo apretamos para que quede sujeto el poste. Se pueden utilizar durmientes de madera para que el anclaje sea mejor. Y aquí tenemos otro sistema, que esta pieza se mueve y después tenemos el órgano de apriete para poder apretar el sargento al borde del forjado. Y otro sistema es el sistema por empotramiento. Los postes están empotrados en un cartucho introducido en el forjado durante la fase de hormigonado. Es decir, este sistema es un sistema en el cual se mete un cartucho de plástico con una tapa en el hormigón cuando el hormigón está fresco. Entonces después, cuando el hormigón fragua, cuando el hormigón endurece, pues nosotros retiramos la tapa y ya pasamos el tubo, colocamos el tubo en ese agujero, quedando fijo el poste al forjado. Después se instala la barandilla superior, barandilla intermedia y por último el rodapié. Hay que decir que el sistema de barandillas, las barandillas de protección, lo mismo pasaba con las redes, no cuentan con marcado C, al no estar considerado como máquinas. Sin embargo, los sistemas provisionales de protección de borde, es decir, los sistemas de protección, de barandillas de protección, se analizan con las especificaciones de la norma UNEEN 13374, es decir, deberán cumplir las normas establecidas en la UNE correspondiente, UNE 13374, y esto es tanto para todo el sistema, para el poste, barandillas, etcétera.
Las barandillas también se clasifican en tres grupos, en tres clases, dependiendo de las cargas que deban soportar. Tenemos las barandillas clase A, que es el sistema de protección de borde que únicamente es útil para el caso en el que solo se puedan dar cargas estáticas. ¿Qué significa? Significa que estas barandillas son las que se van a colocar, pues por ejemplo, pues en un forjado plano, en un forjado que no tenga inclinación. Entonces básicamente lo que tiene que aguantar es que una persona se golpee con esta barandilla o se apoye en las barandillas y que el sistema aguante y no se venga abajo. El tipo clase B es un sistema de protección de borde que puede soportar cargas estáticas y dinámicas débiles con una inclinación de hasta 30 grados. Es decir, estas están diseñadas para aguantar cargas estáticas, es decir, que una persona se apoye, y cargas dinámicas débiles. Por ejemplo, pues si yo tengo una cubierta con una pendiente del 15%, pues esa persona pues está encima de la cubierta, se cae, tropieza y va rodando y choca contra el sistema de barandillas. Entonces estas barandillas tienen que ser más resistentes, ya no solo para aguantar al trabajador, sino el impacto del trabajador contra las mismas. Y por último, las barandillas clase C, que es para el caso de cubiertas inclinadas de más de 30 grados respecto al horizontal. Deben soportar cargas estáticas y cargas dinámicas de gran magnitud. Hasta aquí el sistema de barandillas. Vamos a ver el sistema de tapas de madera y mallazo, es decir, los huecos horizontales. Los huecos horizontales en el forjado, para el paso de instalaciones, tuberías, así como arquetas, pozos, deben protegerse con tapas de madera lo suficientemente grandes y resistentes para cubrir el hueco. Es decir, para un edificio que estamos ejecutando hay muchos huecos, huecos para el paso de instalaciones, huecos para tuberías, arquetas, pozos. Pues estos huecos tienen que estar protegidos para evitar la posible caída de personas y posible caída de objetos. Existen dos soluciones que son las más utilizadas, que consisten en el primer lugar, pues dejar el mallazo, dejar la malla, en vez de cortar la malla del hueco. Con esto evitaríamos la caída de personas, es decir, cualquiera que pase por ahí pues no cae a través de la malla. Pero con esto no es suficiente, porque estamos evitando la caída de personas, pero no estamos evitando la caída de objetos, o que cualquier persona que pase por ahí meta un pie y pueda tener un accidente por caída al mismo nivel, una torcedura. Entonces, si colocamos una malla, o si la malla no la retiramos, no la cortamos y dejamos la malla en el hueco, con esta malla no es suficiente y habrá que colocar unas tapas por encima de las mismas para evitar eso, tanto la caída de objetos como la caída al mismo nivel o torcedura de los trabajadores que puedan pasar por encima de la misma. La otra solución es directamente ya pues colocar unas tapas de madera. Si colocamos unas tapas de madera, estas tapas de madera tienen que ser de la dimensión adecuada para cubrir todo el hueco, y además deberán tener topes o estar clavadas para que no se muevan del mismo. Aquí tenemos los correspondientes ejemplos, es decir, se colocarán topes o rastreles para que no se mueva de ese hueco que estamos protegiendo, o la otra solución es clavarlas al forjado para evitar que se muevan. Otra protección también muy habitual es la colocación de marquesinas en los puntos que se determine de acceso a obra, o cuando las fachadas de los edificios dan a la calle con circulación de vehículos o de personas, se colocarán marquesinas para evitar la caída de objetos sobre personas. Es decir, en aquellas zonas de acceso a la obra, o cuando la obra da a una calle, pues se deben colocar marquesinas para evitar caída de objetos, bien sobre los operarios, sobre los obreros que acceden a obra, o bien sobre las personas o vehículos que circulan por esa carretera, por esa calle.
Hasta aquí la protección colectiva, sobre todo las más utilizadas. Hay otras protecciones colectivas para otro tipo de trabajos, como sea tema de intibaciones, taludes, protección de los cuadros eléctricos, etcétera, 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 que se verán en la parte específica sobre cada uno de las diferentes fases de ejecución de los trabajos. Continuamos con la protección individual. Y por lo tanto se denomina protección individual a cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad y su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. ¿Qué significa? Significa que la protección individual es aquella que va a ser utilizada, a ser llevada por el trabajador. Una protección individual pues es un casco de seguridad. Una protección individual pues son unos guantes o un calzado de seguridad. Pero también se denomina protección individual a los accesorios de ese equipo de protección individual. ¿Qué significa? Significa que se llama protección individual a la mascarilla como a los filtros que yo le acoplo a esa mascarilla. Se denomina equipo de protección individual al arnés como al conector, anclajes que yo tengo que utilizar para ese sistema anticaídas. Los equipos de protección individual, lo vuelvo a comentar, solo deben ser utilizados cuando los riesgos no se puedan eliminar o controlar suficientemente por medios de protección colectiva o con métodos o procedimientos de trabajo adecuados y bien organizados. Es decir, la protección individual es la última protección. Condiciones y características de los equipos de protección individual. Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. Es decir, los equipos de protección individual deben de proteger de los riesgos que motivan su uso. Es decir, si hay ruido, pues tengo que utilizar protección auditiva. Tienen que ser eficaces para proteger de esos riesgos y tienen que ser cómodos, porque al final una protección incómoda es una protección que no se va a utilizar. Para aquí pues cada trabajador pues puede decidir qué tipo de protección le conviene. Es decir, pues habrá gente que prefiere cascos auditivos, habrá gente que prefiere tapones auditivos. La empresa deberá determinar cuál es el adecuado para el riesgo que se vaya a proteger, pero no deben de ser molestos. En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios EPIs, estos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes. ¿Qué significa? Significa que si yo en un puesto de trabajo pues tengo que utilizar varios equipos de protección individual, pues casco, calzado, gafas, protectores auditivos, pues los equipos de protección individual tienen que ser compatibles entre sí. Es decir, yo tengo que utilizar casco, pero es un ambiente ruidoso y también tengo que utilizar protección auditiva. Bueno, pues en este caso se utilizará un casco de seguridad para la cabeza y unos tapones para los oídos. O bien se puede utilizar casco de seguridad en la cabeza que tenga integrados cascos auditivos que pueden ser compatibles con el casco, es decir, que se puedan utilizar los dos al mismo tiempo. La utilización, almacenamiento, mantenimiento, la limpieza, la desinfección cuando proceda y la reparación de los EPIs deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Lo mismo sucede con cualquier otro elemento, es decir, dijimos que las máquinas tienen como un manual de instrucciones, los andamios vienen con un manual de instrucciones sobre montaje, uso, las redes vienen con un manual de instrucciones. Bueno, pues los equipos de protección individual es exactamente lo mismo. Yo cuando compro un equipo de protección individual viene con un manual de instrucciones, que es ese papel que parece como un prospecto de medicamento, es decir, yo empiezo a desdoblarlo y me convierte en una hoja enorme. Bueno, pues ahí vienen todas las características de ese equipo de protección
cómo se utiliza y cómo hay que almacenarlo, limpiarlo, etcétera. Los equipos de protección individual deberán llevar marcado CE de su conformidad colocado en lugar bien visible. No sucede así con las redes y barandillas, que dijimos que no tenían que tener marcado CE. Pues para los equipos de protección individual sí es obligatorio que tengan la conformidad CE. Su utilización estará destinada en principio a uso personal. Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de seguridad, ningún problema de salud o de higiene. ¿Qué significa? Significa que una cosa es equipo de protección individual y otra cosa es equipo de protección personal. El equipo de protección individual es aquel que protege al trabajador que lo lleva, pero hoy lo lleva un trabajador y mañana lo lleva otro trabajador. En cambio, el equipo de protección personal, cada trabajador tiene el suyo. Ejemplos: pues un calzado de seguridad, pues lo lógico es que cada trabajador tenga el suyo. El casco, bueno, pues es lógico que cada trabajador tenga el suyo. Unos guantes, bueno, pues lo lógico es que cada trabajador tenga el suyo. Pero, por ejemplo, pues unos guantes de soldadura en una empresa donde se suelda pues una vez cada 3 meses, pues a lo mejor podemos tener pues unos guantes, mandil, polainas, que pueda ser utilizado por el trabajador que va a realizar esa soldadura en ese momento puntual. Entonces, ese es un equipo de protección individual que puede ser utilizado por varios trabajadores. Otro ejemplo pues puede ser el arnés anticaídas. Lo ideal es que cada trabajador tenga su propio arnés anticaídas, pero esto es más bien para empresas que realizan trabajos en altura pues de manera habitual. Si yo tengo que subir pues un día muy de Pascuas en Ramos cada 3 meses pues encima del camión para limpiar pues unos tubos, bueno, pues puede ser un arnés individual, un arnés de protección compartido por varios trabajadores. Hay que tener en cuenta de que los equipos de protección tienen que ser adecuados para el trabajador, es decir, los arneses es como una camiseta. Tienen tallas, entonces tiene que ser pues la XL para trabajadores grandes y no va a servir la XL para un trabajador que utiliza una talla M, ¿vale? Pero nada impide que de las mismas características, trabajadores de mismas características puedan compartir un equipo de protección individual. En cualquier caso, el empresario deberá garantizar unas condiciones mínimas de salud y de higiene en equipos compartidos. Obligaciones del empresario: determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual y precisar los riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger, el tipo de equipos de protección individual que deban utilizarse. Es decir, no es el trabajador el que tiene que decidir qué equipo tiene que utilizar. Esto es responsabilidad del empresario, es una función del empresario. Pues utilizo estos tapones porque me vienen bien. No, pero es que tú tienes que utilizar unos tapones adecuados al nivel de ruido existente. Voy a utilizar esta mascarilla pues para realizar estos trabajos de pintura o trabajos de... pero es que a lo mejor esa mascarilla no es la adecuada para ese tipo de contaminante. Todo esto tiene que ser determinado por el empresario. El empresario tiene que tener a su disposición un servicio de prevención que es el que le asesora en materia preventiva. Es decir, el servicio de prevención es el que tiene que hacer estas mediciones higiénicas, estas comprobaciones para determinar cuál es el equipo de protección adecuado al trabajo a realizar. Los equipos de protección individual, elegir los equipos de protección individual conforme a las condiciones y características del puesto, manteniendo disponible en la empresa o centro de trabajo la información pertinente a este respecto y facilitando información sobre cada equipo. Es decir, el empresario deberá disponer información sobre los equipos que proporciona a los trabajadores. Es decir, información sobre el equipo que se está entregando. No se puede decir, pues estoy entregando máscaras respiratorias sin determinar qué tipo de filtros se le entrega a los trabajadores. Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los EPIs que deban utilizar reponiéndolos cuando resulte necesario.
Es decir, los equipos de protección individual son gratuitos para los trabajadores, para el empresario no, que los tiene que pagar, pero los trabajadores deberán recibir los equipos necesarios para realizar su trabajo en condiciones seguras. ¿Cada cuánto hay que renovar los equipos? Cada cuanto sea necesario. Esto depende un poco, pues, del tipo de trabajo que se está realizando, de las características del propio equipo, de la caducidad del equipo, etcétera, etcétera, etcétera. El empresario deberá velar por la utilización, almacenamiento, mantenimiento y limpieza de los equipos. Es decir, el empresario le entrega el equipo de protección individual al trabajador y debe vigilar, debe velar porque ese trabajador utilice y mantenga en unas buenas condiciones los equipos de protección individual. Deberá informar, formar y organizar en su caso sesiones de entrenamiento a los trabajadores previamente al uso de los equipos, de los riesgos contra los que les protegen, así como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse. Asimismo, deberá proporcionarles instrucciones preferentemente por escrito sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos. ¿Qué significa? Significa que, bueno, un casco, pues todos sabemos poner un casco, pero mañana la empresa pues tiene que hacer un trabajo en un espacio confinado y necesitamos un equipo de respiración autónomo. Entonces, eso no puede ser utilizado por cualquiera, requiere pues una formación específica, preferentemente incluso práctica, para saber cómo se utiliza este tipo de equipos de protección. Y el empresario deberá consultar a los trabajadores y a sus representantes sobre las condiciones y características de los EPIs. Son obligaciones de los trabajadores utilizar y cuidar correctamente los EPIs. Es decir, al trabajador el equipo de protección individual le sale gratis, pero al empresario no. Entonces, tenemos que ser responsables y cuidar los equipos de protección individual. Colocar los equipos de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el EPI utilizado que a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora. Es decir, si nosotros tenemos el arnés y vemos que la cinta del arnés se está deshilando, pues tenemos que comunicarlo porque esto afecta a las características las características que deben soportar ese arnés. O, por ejemplo, si utilizamos una máscara con un filtro y notamos que no está protegiendo, que el olor nos llega, pues entonces a lo mejor es que ya nos pasamos de las horas de trabajo con ese filtro. Tan desaconsejable es no utilizar los EPIs como utilizarlos de forma inadecuada. Los trabajadores están obligados a usarlos de forma correcta, cuidando su perfecto estado y conservación sin alterarlos nunca. Es decir, no podemos poner pegatinas en el casco, no podemos pintar las gafas, no podemos, etcétera. El equipo de protección individual hay que utilizarlo tal y como viene de fábrica y realizar el mantenimiento y la limpieza que nos indique el fabricante en el manual de instrucciones. Los equipos de protección individual se clasifican en 3 clases o 3 grupos: equipos de clase 1, equipos de clase 2 y equipos de clase 3. Aquí tenemos, por ejemplo, pues los equipos de clase 1 son equipos de protección básicos y sencillos en los que el propio usuario puede juzgar por sí mismo su eficacia. Es decir, son equipos de protección sencillos, pues gorros, gafas de sol, dedales, guantes no específicos. Los equipos de clase 2, aquí la normativa habla que son los que no están incluidos en la clase 1 ni en la clase 3. Es decir, son equipos de protección que protege contra riesgos pues medianos, cristales de soldadura, gafas de protección, tapones o botas de seguridad. Y los equipos de clase 3 son los equipos de cierta sofisticación destinados a proteger al usuario de peligros mortales que puedan dañar gravemente su salud. Mascarillas, filtros contra gases, guantes contra productos químicos, arnés anticaídas.
Aquí tenemos una lista pues no exhaustiva de equipos de protección individual más utilizados. Pues para la protección de la cabeza tenemos el casco. El casco es obligatorio su uso en las zonas en las cuales existe riesgo de caída de objetos y, yo diría más, de golpes en la cabeza. Ejemplos: obras de construcción, minería, astilleros, zona de elevación de cargas, trabajos en altura. Es un equipo clasificado de clase 2 y además debe cumplir la norma específica EN 397, donde se establecen sus características, es decir, resistencia, etc. Para la protección de la cara, pantallas faciales. Es obligatorio su uso en aquellas situaciones en las cuales exista proyección de partículas en distintas direcciones, es decir, trabajo con rebarbadoras, esmeriles, tornos, mandrinadoras, sierras. También pueden utilizarse gafas contra impacto. Preferiblemente la pantalla protege contra riesgo de impactos, salpicaduras, que tenga que ver con toda la cara. Es un equipo de clase 2 y la norma específica es la EN 166. Protección de oído, pues tenemos los tapones o las orejeras. Deben de estar a disposición de los trabajadores para situaciones con nivel de exposición al ruido superior a 80 decibelios y picos de 135 decibelios. Es decir, a partir de estos valores, los equipos de protección individual son recomendables. Su uso no es obligatorio, pero sí se recomienda. En cambio, sí será obligatorio su uso para situaciones con una exposición a ruido superior a, esto está mal, a 85 decibelios es obligatorio, y picos superiores a 137 decibelios. Es decir, aquí en vez de 87 serían 85 y aquí en vez de 140 serían 137 decibelios. Es obligatorio el uso de protección auditiva, bien sea tapones, bien sea cascos. Para la protección de los ojos teníamos pues las pantallas, u otra protección puede ser las gafas. Uso obligatorio en aquellas situaciones en las cuales exista proyección de partículas o salpicaduras de líquidos. Rebarbadoras, esmeriles, tornos, madrinadoras, sierras. Clase 2 y después normas específicas: EN 166, EN 169, 170, 171, 172. Esto es para los distintos tipos o modelos de gafas que hay, que pueden ser de montura universal, que son estas, que son las que tienen patilla, o pueden ser montura integral, que son las que tienen una goma que se nos ajusta completamente a la cabeza, cerrando todo el ojo. Protección de las manos, guantes. Uso obligatorio en aquellas situaciones en las cuales exista peligro de agresión, bien sea mecánica, cortes, golpes. Los tenemos aquí, vamos por partes. Los guantes me van a aparecer, aparte del marcado C y la identificación de algunas normas, nos van a aparecer estos dibujos que nos indican cuál es la protección de ese tipo de guante. Aquí tenemos los guantes de protección mecánica contra golpes, cortes, rozaduras. Guantes aislantes para riesgos eléctricos. Guantes para protección química, protección biológica, es decir, guantes pues en un hospital, los médicos, los guantes de látex que se utilizan. Contra el frío en ambientes de temperatura baja, es decir, cámaras frigoríficas, cámaras de congelación. Guantes contra el calor, trabajos de soldadura, en hornos, y protección radiactiva, es decir, trabajos en centrales nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso tenemos guantes que pueden ser de clase 2 o clase 3 dependiendo de tipo de riesgo que sea. Si son riesgos nucleares, pues ya nos vamos a un clase 3, y las normas específicas para cada uno de ellos. Protección de los brazos, es decir, el guante me protege la mano, el manguito me protege lo que es el brazo y antebrazo. Uso obligatorio en operaciones de soldadura, uso de sopletes de sopletes de corte, que pueden estar incluidos en el guante o ser independientes del mismo. Equipo de clase 2, normas de referencia UNE EN 340, 470-1, 532, 348. Mandil.
Nos protege lo que es el pecho y abdomen. Uso obligatorio en operaciones de soldadura, uso de sopletes de corte, etc. Clase 2. Protección de los pies, calzado de seguridad, uso obligatorio durante la manipulación de piezas o materiales de peso o en zonas de manipulación de cargas suspendidas. Clase 3 y normas de referencia. También tendríamos que tener en cuenta si vamos a realizar, pues por ejemplo, pues trabajos eléctricos, tendrían que ser guantes dieléctricos, calzado dieléctrico, calzado aislante. Protección de caída de alturas. Tenemos el cinturón o el arnés. El cinturón está homologado. Sí está homologado, pero el cinturón es un cinturón digamos, un cinturón de anclaje, es decir, no es un arnés anticaídas. Con el cinturón se tiene que evitar la caída. En cambio, el arnés es un dispositivo de seguridad que si tú te caes te quedas colgado. Uso obligatorio durante trabajos a más de 2 metros de altura sin protección colectiva o cuando la protección colectiva no ofrezca las garantías de protección suficientes. Estamos hablando de un equipo de clase 3 y las normas de referencia del mismo. Equipo de protección para las vías respiratorias, mascarillas. Por lo general son equipos de protección contra ambientes con partículas en suspensión, es decir, que pueden haber polvo, fibras, uso de rebarbadoras, taladros, soldadura. Uso obligatorio cuando las condiciones ambientales superan los límites de exposición reglamentarios, el VLA, que ya habíamos hablado en sesiones anteriores. Es la cantidad de contaminante que hay en el ambiente, es decir, si no hay mucho polvo, pues a lo mejor no es necesario la utilización de mascarilla, y en ambientes donde hay mucho polvo, pues sí es obligatorio la utilización de mascarillas. Pero para determinar qué tipo de mascarilla tengo que utilizar, pues tengo que realizar una medición, una evaluación del ambiente en el que voy a trabajar. Por lo tanto, tenemos aquí, por ejemplo, pues equipos de protección FFP1, FFP2 y FFP3. Estas hacen referencia al tipo de protección que ofrece. Las FFP1 son las de menor protección y la P3 es la de mayor protección. La P1 protege hasta 4 veces el límite de exposición profesional, digamos que reduce la contaminación 4 veces. La P2 protege hasta 12 veces del límite de exposición profesional y la P3 protege hasta 50 veces el límite de exposición profesional. También pueden ser mascarillas que protegen contra partículas o suspensión o salpicaduras de líquidos. Existen mascarillas para contaminantes químicos, pero no es lo habitual. Para contaminantes químicos ya tenemos que recurrir preferentemente a semimáscaras o máscaras completas. Las semimáscaras son aquellas que protegen boca y nariz, y la máscara completa es la que protege toda la cara. Vemos que la máscara es la misma, lo único que cambia son los filtros que vamos a utilizar con esas máscaras. Por lo general son equipos de protección contra ambientes con contaminantes químicos, vapores orgánicos, gases ácidos, amoníaco. Uso obligatorio cuando las condiciones ambientales superan los límites de exposición reglamentarios, es decir, para cada contaminante químico, pues si supera el valor límite ambiental, con lo cual hay que determinarlo con mediciones, etcétera, pues se utilizarán una protección u otra protección. Talleres de pintura, trabajos en vertederos, plantas depuradoras, plantas químicas. Aquí tenemos varios tipos de filtros. El filtro tipo A, que se caracteriza porque tiene una pegatina de color marrón, como vemos aquí en la imagen, que sirve para contaminantes orgánicos, vapores orgánicos. El filtro tipo B, que se caracteriza porque tiene una pegatina de color gris, sirve para gases ácidos. E amarillo, dióxido de azufre. K verde, amoníaco. NO azul, monóxido de nitrógeno. Y HG rojo, mercurio. Existen filtros que combinan varios colores para distintos tipos de contaminantes, es decir, nos podemos encontrar filtros que tienen el color amarillo, verde y marrón. Bueno, pues significa que sirven para proteger vapores orgánicos, gases ácidos y dióxido de azufre. Entonces, en un mismo filtro pues tengo las 3 protecciones.
Existen máscaras para ambientes con partículas en suspensión y o combinación de estas con contaminantes químicos. Es decir, si hay un ambiente donde hay vapores orgánicos, gases ácidos y también hay polvo en suspensión, pues claro, yo no puedo poner una mascarilla de papel por debajo de esta máscara. Para ello existen filtros que también tienen un color blanco, que eso es para cuando hay partículas en suspensión. Entonces tendría que recurrir a un filtro de color marrón, gris y blanco. Las mascarillas son equipos de protección clase 3 y las normas específicas para distinto tipo de contaminante. Y equipos de respiración autónomo. Por lo general son equipos de protección utilizados en trabajos donde la falta de oxígeno puede causar un riesgo para el trabajador. Exposición de incendios, trabajos de soldadura en espacios confinados. En este caso será un equipo de clase 3. Dijimos al inicio de esta sesión que los equipos de protección individual, o al inicio de este apartado, que deben tener el marcado CE.